Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Bienvenidos a Convergencia Global, una entrega más para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento. Hoy vamos a tener un programa muy especial hablando sobre un tema que influye mucho en el desarrollo de los países y de la región latinoamericana. Hoy vamos a tener dos invitados especialistas en educación. Estamos hablando de doña Flori Corrales por Costa Rica y del doctor Henry Chero Valdivieso de Perú. Don Henry Valdivieso es un destacado docente peruano, doctor en Administración de la Educación, máster en Educación con mención en Investigación y Currículum, licenciado en Educación Matemática, doctorando en la UNED de España en Comunicación, Educación en Entornos Digitales con sólida formación nacional e internacional en Tecnologías de Información y Comunicación y Currículo Universitario. Es fundador y director de una de las redes más importantes de Latinoamérica, que es la Red DOLAC, Red de Docentes de Latinoamérica, y es gerente del Instituto de Formación de la Red. Actualmente es docente en la Escuela de Posgrado de la UTE de Estados Unidos, la Universidad de Panamá y la Universidad César Vallejo de París, de Perú. Cuenta con amplia experiencia nacional e internacional, especializado en didáctica universitaria, currículo y tecnologías para la educación. Es un destacado conferencista nacional e internacional en docencia universitaria e integración curricular en las tecnologías, reconocido por su aporte a la innovación educativa en América Latina. Doctor, bienvenido a Convergencia Global. Muchas gracias, maestro Otto Chinchilla, por considerar mi participación importante en este programa Convergencia Global de Costa Rica. Realmente estoy honrado por esta invitación y aprovecho para, a nombre de RECDOLAC, la gran red internacional de docentes de América Latina y el Caribe, hacerle llegar nuestro fraternal saludo latinoamericano y caribeño a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctor Henry, y le comento que ya está aquí con nosotros la maestra Flori Corrales Segura. Tiene amplia experiencia en alfabetización de adultos, uso de tecnologías para la educación virtual y multimedia. Se desempeñó como asesora técnica curricular en el Consejo Superior de Educación de Costa Rica, supervisora de educación parauniversitaria. Es una conferencista en foros, congresos, asesorías, seminarios y actividades educativas nacionales e internacionales. Es dirigente nacional, ha participado en la formulación de programas para planes de gobierno y políticas públicas para la educación costarricense y es miembro del Colegio de Licenciados y Profesores de Costa Rica. Muy bienvenida, doña Flori, encantados de que esté con nosotros en este conversatorio. Pues muchas gracias, don Otto, por la invitación de participar en este interesante análisis de la educación costarricense, y un saludo, y latinoamericana, obviamente, del Caribe,
Un saludo a la distancia al maestro peruano, que es un honor compartir este escenario presencial y virtual con una autoridad educativa. Así es que un abrazo a la distancia enorme. Muy bien, y vamos a dar comienzo. En este programa nos convoca un conversatorio sobre un tema trascendental para el desarrollo de los países de la región latinoamericana y sus habitantes, el estado de la educación. Existen investigaciones y análisis realizados por importantes instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OCDE y el Banco Mundial, entre otras organizaciones regionales, nacionales de cada país, como universidades. En el caso de Costa Rica, el Consejo Superior de Educación bajo el programa Estado de la Nación. Estas investigaciones nos muestran que existen grandes oportunidades de mejora para los sistemas de educación regionales, porque la data señala que pre-pandemia mostraba deficiencias y post-pandemia demostró un aumento de la problemática en muchas regiones y áreas de Latinoamérica y el Caribe. Don Henry, desde la experiencia de observación de la red de docentes de América Latina y del Caribe, Redolar, ¿cuál es el estado de la educación en la región latinoamericana y el Caribe? Muy bien, muchas gracias. Pues mire, analizar el estado de la educación en América Latina implica necesariamente revisar datos estadísticos que bien como usted lo ha mostrado, el Banco Interamericano, la Organización de Estados Iberoamericanos, la UNESCO y diversas organizaciones globales que influyen directa o indirectamente en las políticas públicas que se dan en cada uno de los países, nos ofrecen observatorios importantes que son referente para el análisis de la educación en el continente. UNESCO se pronunció ya hace algunos años en la que los presupuestos nacionales deberían considerar por lo menos entre el 5 al 6% del Producto Bruto Interno en educación. Le comento que en América Latina y el Caribe invertimos en promedio el 4,5% del Producto Interno en los presupuestos en educación, todavía por debajo de lo que plantea UNESCO. Eh, entre América Latina, entre los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, en América Latina y el Caribe, tenemos en promedio 128 millones de estudiantes en educación en esos niveles, sin contar los 32 millones en promedio de estudiantes en educación superior. En estos niveles, para atender a estos 128 millones en promedio, en América Latina y el Caribe tenemos entre 8,5 a 9 millones de docentes en actividad. Pero aquí va un poco el escenario. Hacia el 2030 necesitamos solamente en América Latina y el Caribe un promedio de 1,5 a 1,8 millones de docentes. Es decir, casi 2 millones de docentes necesitamos para cumplir las metas mínimas que tiene la educación en América Latina y el Caribe hacia el 2030. Pero aquí hay un tema que es sensible. En América Latina, hace poco, hace unos meses, UNESCO nos decía que en el mundo hay un promedio de 243 millones de personas en edad escolar que no tienen el servicio educativo. Pues le comento que en América Latina y el Caribe, de esos 243 millones, nosotros tenemos en promedio 15 millones. Quiere decir que los presupuestos nacionales que se dan en el Estado no están cubriendo en su totalidad la cobertura educativa, el servicio educativo. O sea, tenemos personas, niños y jóvenes en edad escolar a las que no les está llegando
el servicio educativo, y algunos que asisten y no les alcanzan, no alcanzan los niveles esperados de aprendizaje. Obviamente la pandemia amplió estas brechas, aceleró bastante la desigualdad, pero la pandemia no es la generadora de estos escenarios ya existían. Han habido avances importantes, siempre sigue siendo un escenario que va sin duda mejorando. Yo me atrevería a decir que tenemos grandes brechas todavía, y yo creo que el desafío está convertir en las políticas públicas en políticas de Estado, ¿no? Generalmente las políticas en educación inician y terminan con los gobiernos de turno. Habría que hacer que estas políticas públicas se conviertan en políticas de Estado más duraderas y con una visión más franca del futuro de la educación. Podemos Doctor, seguir muchísimas comentando. gracias. Realmente un panorama un poco desalentador, y también ver que la situación económica y la situación política de América Latina no está colaborando mucho para mejorar esas condiciones a nivel de educación en América Latina. Bueno, pero aquí tenemos a doña Flori Corrales. Doña Flori, usted ha participado en foros nacionales donde se analizan los datos del estado de la educación en Costa Rica. ¿Cuál es el panorama que tenemos desde Costa Rica actualmente? Decirle a don Henry que hay interesantes datos que nos presenta el día de hoy, ¿verdad? Muy panorámicos y parte de la realidad. Bueno, nosotros como sociedad planetaria somos parte de una creciente evolución, inmersa nuestra sociedad en la tercera y cuarta revolución industrial. Y vendrán, por eso hay que poner ojo a la educación, porque vendrán cambios significativos visualizados a 30 años en la historia, ¿verdad? A partir de estos momentos. Por lo tanto, hay un avance en las ciencias y las tecnologías muy significativas que tenemos que considerar. Bueno, países latinoamericanos como el nuestro, ¿verdad? Tienen que poner el ojo en la educación porque es el ascensor social por excelencia. Y no hay cambio posible socialmente hablando sin la educación. Entonces, si consideramos estos arrastres que usted menciona, que tenemos gente que todavía no ha logrado alcanzar el acceso y la igualdad de condiciones en la educación, según para nosotros en Costa Rica, los últimos informes del estado de la educación nos quita la venda de los ojos como país, porque según la Constitución nuestra, el país por derecho tiene que asignar el 8% del presupuesto nacional. Sin embargo, venimos en picada con el porcentaje presupuestario y hoy no alcanzamos ni el 5%. Entonces, aparte de todo este bajonazo en el presupuesto, la pandemia nos vino a quitar a los costarricenses una venda que teníamos en los ojos, creyéndonos que teníamos una educación de alto nivel, a nivel latinoamericano, comparado con otros países también, ¿verdad? Sin embargo, no nos podemos quitar de nuestra realidad nacional, que hoy arrastramos atrasos en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Y aparte tenemos, dice el noveno informe del Estado de la Educación costarricense, serias deficiencias en infraestructura educativa. Incluso hay un promedio de 1000 escuelas y colegios con
con importantes deficiencias en cuanto al acceso y a infraestructura para cumplir con indicadores de calidad en ese sentido. Hemos bajado sin duda la educación y prueba de ello es que hay demasiados estudiantes según el informe de la OCDE, porque nosotros ahora como país estamos en la danza de la OCDE y eso nos están marcando indicadores para cumplir y estar en sincronía con los países miembros también. Y esto nos dice que hay un bajo rendimiento a nivel nacional, o sea que tenemos un gran número de estudiantes que están todavía con carencias de contenido, no hablemos de contenido, sino de aprendizajes, pero sí nosotros nos regimos por planes del Ministerio de Educación Pública y tienen sus objetivos, contenidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, prueba de ello es que las pruebas PISA de los últimos años nos han puesto muy mal, estamos mal parados, quiere decir que los resultados no están siendo lo suficientemente satisfactorios como para poder ir alcanzando esos niveles importantes en la educación costarricense. ¿Qué otro problema venimos también en arrastre? Exclusión educativa. Y yo puedo asegurarle que esto sucede en los países latinoamericanos. Cada vez que vienen las vacaciones de medio periodo, como lo llamamos aquí, se nos salen una cantidad de estudiantes de niveles que van desde secundaria y educación de personas jóvenes y adultas. Entonces nos dejan perdón, con grandes brechas de aprendizaje a un sector de la educación, a pesar de que Costa Rica tiene un índice de alfabetización que oscila por ahí de un 2% a nivel nacional, pero todavía nuestra sociedad está en deuda con el acceso y la equidad a la educación costarricense. La OCDE, por lo tanto, nos recomienda en ese informe del 2023 fortalecer los procesos educativos y ojalá que arranquemos desde la educación preescolar, el ciclo materno, ¿verdad?, hasta todos los logros que se puedan alcanzar a nivel de la educación desde la preescolar hasta la universitaria, porque no todos nuestros estudiantes costarricenses tienen la posibilidad de graduarse en una carrera universitaria. Tenemos 5 universidades públicas y 56 universidades activas privadas, pero no todas las personas logran alcanzar el grado académico universitario. La mayoría de nuestros estudiantes de las universidades privadas son trabajadores, estudiantes que se tienen que costear sus estudios, pero primero tienen que trabajar. Así es que por ahí andamos. La pandemia nos dijo y nos señaló que no tenemos los accesos para una alfabetización tecnológica robusta, desde las aulas hasta los profesores. Eso arrojó mucha problemática a la hora de ver accesos desde los alcances de la virtualidad. Así es que ya es hora de que, como usted lo señalaba, política pública, de que universalicemos el acceso a Internet en el país con banda ancha, y esto a hoy no ha ocurrido. Hay esfuerzos, pero no se ha universalizado ese derecho de tener todas las condiciones. Y a pesar de que nuestros estudiantes, dice la OCDE, tienen y utilizan dispositivos digitales para actividades de aprendizaje, incluso fuera de la escuela, ¿verdad? Y la OCDE nos señala como Colombia, Costa Rica, Chile y España vamos encabezando en los accesos de dispositivos digitales. Así es que nos falta camino por andar.
Muchas gracias, doña Flori, por ese panorama que nos pinta sobre el estado de la educación costarricense. Doctor, las investigaciones señalan vacíos en diferentes ámbitos que hay que abordar para mejorar la calidad de la educación regional. Y cada vez vemos que hay diferencias sustantivas y hay cada vez más exclusión que se reflejan en esos 15 millones de personas latinoamericanas que no han alcanzado un grado. Desde la perspectiva de ustedes de la red LOLAC, ¿cómo priorizaría los ámbitos que se deben abordar con urgencia para efectuar procesos de mejora en Latinoamérica, partiendo de una visión regional de políticas públicas, inversión a mediano plazo y largo plazo, considerando también otro aspecto que nos afecta mucho, que son las migraciones, los cambios tecnológicos y el cambio tan continuo que se da en los perfiles de las nuevas profesiones? Muchas gracias, muchas gracias. Agradecerle a la maestra Flori por el importante aporte que nos da. Fíjese que yo inicié hablando de los presupuestos en América Latina y bueno, respetuosamente, lo preciso no es una situación desalentadora. Yo considero que hay cambios importantes. Sin embargo, hay que cerrar el círculo. O sea, los presupuestos por sí solos no garantizan efectividad en la mejora de la educación. Se necesitan políticas públicas o políticas de Estado sostenibles que garanticen como prioridad aseguramiento de la cobertura educativa. O sea, no podemos, o sea, así como estamos con el tema de la alfabetización, tenemos que asegurar cobertura educativa. No es posible que estudiantes y jóvenes en edad escolar en este momento tengamos entre 14 y 15 millones en América Latina y el Caribe que no les llega el servicio educativo. Punto dos, infraestructura educativa. Si los traemos a la escuela, tenemos que proveerle escenarios mejorados para la asistencia escolar. Uno de los desafíos importantes que lo mencionaba la doctora es la brecha en la calidad de los aprendizajes. Pero fíjense, mire, por ejemplo, ¿qué está pasando? Y respetuosamente lo digo. Costa Rica para el año 2025 tiene en promedio 4,92% del Producto Bruto Interno de inversión en su presupuesto nacional de la República. Créame que este es el presupuesto más bajo en los últimos 20 años de Costa Rica. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, lo normal es ir creciendo en este presupuesto. Ojo que el 76% de países en el mundo invierten menos del 4% en educación. Países como Costa Rica siempre se ha caracterizado por estar por encima de los 7 puntos. Su constitución política establece invertir mínimo el 8% del Producto Bruto Interno. Los presupuestos, no, reitero, no garantizan la inversión. Necesitamos cerrar lo que no analizábamos con mis estudiantes de posgrado. Dice, a ver, vamos a evaluar un país que haya aumentado su presupuesto y luego nos metemos a ver por dentro dónde está la razón del aumento. Y nos damos cuenta que la prioridad no necesariamente es la cobertura educativa. Probablemente nos da mucha satisfacción el pensar que un país aumentó en un punto el Producto Bruto Interno y por el presupuesto, y por dentro vemos que se va en asesorías, en consultorías, en mantenimiento, muchas veces en burocracia, ¿no? Entonces no va a lo que debe ir. Este no es un tema de hoy, mire, este no es un tema, no es un escenario actual. O sea, para comprender un poco este escenario hay que irnos, mire, 20 años atrás. La diferencia en los últimos 20 años que tenemos entre inversión, por ejemplo, en investigación científica, Asia, Europa, Estados Unidos, invierten
en promedio 2,8 al 3% del Producto Bruto Interno en investigación científica. Esa diferencia no es de ahora. Esa diferencia está desde hace 20 años. América Latina y el Caribe invierte el 0,6% en investigación científica. Si nosotros vemos por partes, yo dije en promedio 2,8 a 3%, tenemos Asia, lo que resalta China y Corea. Están ellos en promedio 2,8. Estados Unidos para este año está en 3,6%. Europa se mantiene en 2,4, 2,5%. El promedio de los tres es 2,8. El promedio de América Latina de inversión en presupuesto con respecto al PBI en investigación científica, el promedio en América Latina y el Caribe es 0,6%. El promedio de los últimos 20 años es 0,5%. Quiere decir que Asia, Europa, Estados Unidos invierten 6 veces más en investigación científica con respecto a América Latina y el Caribe. Obviamente el promedio les favorece a algunos países. El país que más invierte en investigación en América Latina y el Caribe es Brasil. En la primera década del año 2000 su promedio es 0,7%. Hoy Brasil invierte 1,2% en investigación científica. Los demás países están por debajo del 0,5% y tenemos países que no figuran datos, 0,2%, 0,3%. Si no hay inversión en investigación científica, no tenemos innovación, no tenemos mejoras en el sistema educativo, no tenemos mejores empresas, no tenemos mejor producción. Entonces, por ahí que nos está faltando la capacidad de hacer mejoras en la investigación científica, mirando cuál es la intención de este escenario, pues no se trata de invertir por invertir. Me pedía que pueda comentar el tema, por ejemplo, la doctora nos comentó sobre PISA, por ejemplo. También existe ERCE, que es ese estudio regional que se hace también para estudiantes de tercer y sexto grado de educación primaria. Respetuosamente lo digo, yo mismo utilizo muchos cuestionarios en matemáticas, los modelos de preguntas que hacen estos exámenes, pero respetuosamente insisto, estos exámenes podrían no garantizar lo que queremos saber de educación, ¿no? O sea, hoy el enfoque de la educación es un enfoque integral y es muy difícil poder tomar datos a partir de un balotario de preguntas, que por cierto son muy interesantes estos exámenes, pero habría que mirar un poco, no refleja la realidad. O sea, eso no refleja. Sin embargo, son elementos referentes importantes para darnos cuenta, por ejemplo, cuál es la debilidad que tenemos en estos casos, comunicación, el aprendizaje lógico matemático. Es muy importante estos exámenes y van a seguir siendo importantes, pero a mí me parece que habría que complementar para garantizar un poco tener información mucho más real. La deserción que mencionaba la doctora Flori, la deserción, siempre he comentado que los números, los datos, no son más que números. Los datos reflejan realidades. Muchas veces pensamos que un estudiante que deja la escuela solamente suma índice de deserción escolar, y la verdad que eso la OCDE, me parece, tiene un estudio al respecto en la que los índices de deserción escolar pasan a sumar muchas veces índices de pobreza. O sea, un estudiante que deja la escuela genera un impacto social enorme. O sea, no es un estudiante que no haya terminado la educación básica va a tener mayores dificultades para conformar una familia de clase que permita subsistir con recursos económicos. Es más ventajoso que un estudiante termine la educación superior, que no es garantía, ojo, o sea, no es garantía. Sin embargo, un estudiante que termina la educación superior esté en mayores ventajas que un estudiante que no ha terminado la educación básica. Entonces, aquí hay que
hay que mirar no solamente que el estudiante deje la escuela, hay que mirar el impacto social que genera cuando un estudiante deja la escuela. Porque hacemos una correlación en los años y nos damos cuenta que las familias que van a formar estudiantes que no han tenido estas facilidades o estos servicios educativos que le corresponde al Estado, nos vamos generando problemas un poco más sociales. Respecto a tecnología, trabajo mucho en el tema de tecnologías. La pandemia nos hizo ver un poco la realidad que teníamos, ¿no? La doctora Flori lo comentaba algo. Pero si nosotros, a mí me dicen, por ejemplo, si un país tiene 70% de penetración de Internet, lo que me están diciendo es que 30% no lo tienen. Si a mí me dice que el 65% de habitantes de un país tienen Internet en sus casas, lo que me están diciendo es que el 35% no lo tienen. Obviamente la calidad, nosotros revisamos, hace poco estuve revisando los datos del DANE, INEI acá en Perú, DANE ahí en Colombia, y nos damos cuenta, pues nosotros decimos, no, tenemos un alto porcentaje de penetración en Internet, pero nos vamos por dentro, el 35% están en zona rural, y si vemos a través de qué equipos ingresan en zona rural, nos damos cuenta que lo ingresan a través de un teléfono, es decir, la calidad, si bien podemos decir, el mundo tiene cada vez mayor servicio de Internet, siempre el desafío sigue siendo la calidad del servicio. Doctor, muchas gracias. Muy bien, don Henry. Realmente es preocupante también cuando hablamos a nivel de educación superior. Muchas veces los muchachos llegan a tener un grado universitario, pero falta ese complemento de todo lo que tiene que ver con la parte de investigación, también con esa vinculación hacia las realidades nacionales e internacionales, porque mucho de lo que nosotros podemos desarrollar viene aparejado con el desarrollo global, y muchas veces esa falta de internacionalización en los procesos de formación superior hacia la investigación también son de porcentajes muy bajos. Doña Flori, desde el análisis a las oportunidades de mejora de la educación costarricense, ¿cuáles son las prioridades para consolidar una visión país en todos los niveles de la formación y que los mismos puedan ser parte de un proyecto de cooperación e internacionalización regional? Dentro de la danza en que nos movemos hoy, se me olvidaba comentar la población migrante que últimamente va creciendo. Y me atrevo a apostar que en otros países tienen la misma realidad. No lo llamemos problemática porque es injusto. Pero hay que considerar la inclusión de la población migrante. Nosotros aquí en Costa Rica, como es conocido por muchos, tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes nicaragüenses, y últimamente tenemos en las aulas colombianos, venezolanos. Ahí está, por ahí anda la realidad costarricense. Sin embargo, tenemos como país, en todos los niveles de la formación, importantes retos nacionales que están conjugándose con los latinoamericanos en la región, y puedo considerar que en este momento, aunque hayan importantes logros Costa Rica en la enseñanza del idioma inglés para el desempeño de nuestras juventudes en el campo laboral, como usted lo señalaba, que hay que inclinarse hacia las políticas públicas. Hoy tenemos el gran desafío, los países como el nuestro, de convertir la enseñanza de un segundo idioma a un tercero, ¿verdad?, si así lo necesitan. Política pública nacional en Costa Rica, por ejemplo, de la enseñanza del idioma inglés
con obviamente adecuadas metodologías de aprendizaje para el idioma. Por supuesto, necesitamos desarrollar desde las bases de una educación una cultura emprendedora y fortalecer la educación técnica de nuestros países. Hay que revisar definitivamente las ofertas que tienen la educación técnica costarricense y de los países latinoamericanos. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cómo nos vemos en 30 años? Por supuesto, ambientes inclusivos y libres de violencia. No lo sé a nivel global, pero uno siente, ¿verdad?, que algo pasa en las poblaciones, en las generaciones actuales. Hay una violencia extrema en el ser humano y solo puedo asegurarlo a través de una educación conjunta, padres de familia, escuela, comunidades, vamos a poder lograr subsanar en los niveles de violencia que tienen nuestros niños y jóvenes. Así es que es una alerta para Latinoamérica este tema. Debemos, como sociedad costarricense y latinoamericana, universalizar la educación para la primera infancia. Es necesario también desarrollar proyectos, como usted lo señalaba, de investigación educativa, de manera que nos permitan visualizar para la toma de decisiones de nuestros países y de Costa Rica incluida, decisiones para afrontar la realidad y la dinámica de la sociedad actual, y para que sea también prevista el futuro de la educación de los países. El problema, como usted lo señalaba, es que tenemos bajonazos de presupuestos y eso no está ayudando. En Costa Rica esa es una de las primeras deficiencias. Hay puntos que van señalando detallitos con la investigación. El mismo Ministerio de Educación tiene todo un departamento de investigación educativa, pero me atrevo a asegurarle que no se refleja en la realidad nacional. Entonces son procesos que tienen que dimensionarse a otro nivel, a nivel país, donde debe haber una sinergia. Tenemos 5 universidades públicas que perfectamente podrían hacer sinergia y estar en sincronía con la investigación educativa, pero para eso debe asignarse un presupuesto diferente, un rubro en el presupuesto que sea exclusivamente para eso. Urgen planes para recuperar procesos de lectura, los mejores y los más adecuados en nuestras poblaciones. ¿Por qué señalo esto? Porque si una persona que ingresa a la educación primaria aprende a leer bien, a escribir correctamente, a interpretar el mundo matemático desde la sencillez del aula, necesita procesos de metacognición para eso, pero solo lo da una adecuada lectura desde las primeras edades. Porque, desde luego, si se abre el panorama de lo que tiene que saber, de los saberes, va a tener serias dificultades para interpretar de dónde viene una ecuación, cómo se forma una suma, una resta, desde lo simple estoy hablando. Entonces, tienen que darse planes nacionales, casi que al unísono en Latinoamérica, para que esto se refleje en las sociedades venideras. Y miren, hay que fortalecer, aquí voy a hablar un poco de género, ¿verdad?, de mujeres y hombres, porque a nivel país muy pocas mujeres logran ser ingenieras y está posicionada la ingeniería en los caballeros y eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar empleabilidad se fortalece
y nos vamos quedando atrás las mujeres. Entonces, las empresas hoy que vienen a invertir a Costa Rica buscan ante todo técnicos, ingenieros. Entonces hay que fortalecer en los sistemas educativos nacionales a toda costa el enfoque STEAM o STEM, ¿verdad? Como se suele llamar, para poder subsanar la empleabilidad del futuro. Las carreras que tienen que implementarse en las universidades son dignas de que las ofertas educativas sean revisadas, porque si no, no vamos para ningún lado y no podemos darnos el lujo de estar ofertando carreras que no provocan empleabilidad para las nuevas y futuras generaciones. Muchísimas gracias, doña Flori. Realmente su exposición ha sido muy reveladora y es verdad, nosotros en este momento creo que en Costa Rica y en América Latina necesitamos un panorama donde la educación realmente venga a llenar esos vacíos que, como decía don Henry, se van dando para crear una ruptura social en el desarrollo de la familia, de las comunidades. Y creo que es muy importante algo que usted acaba de mencionar, doña Flori, es la educación técnica profesional. O sea, cómo la formación técnica profesional puede ayudarnos a dar un paso certero para una incorporación, una inclusión más de hombres y mujeres que puedan tener un nivel más de conocimientos, competencias, habilidades que les permita ir hacia ese desarrollo personal, pero también a ser parte de un desarrollo país. Hay otro aspecto que también he escuchado muchas veces cuando se habla de educación y es que nosotros en educación siempre pensamos en preparar empleados. No estamos pensando en el desarrollo de innovación, no estamos pensando en el desarrollo, digamos, del emprendedurismo hacia la pequeña y mediana empresa. Y también a la hora de ver los planes educativos y la actualización de los planes educativos, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, estamos muy atrasados y los niveles burocráticos de las instituciones no permiten una actualización más acorde a los requerimientos de mercado y a los requerimientos de desarrollo de los países. Perdón, don Otto. Sí. Es necesario que nuestros países desarrollen cultura emprendedora desde edades tempranas, porque vamos pero a kilómetros de desventaja de otros países. Así es que ahí está el reto latinoamericano y del Caribe. Claro, y también es importante la parte de la innovación. O sea, la innovación junto a la formación en educación técnica y a la universitaria, el trabajar modelos duales nos abre una posibilidad de incorporación laboral o de desarrollo de emprendimientos y pequeña empresa que van creando un ecosistema que, al igual que organizaciones como el cooperativismo, nos ayudan a mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos. Y tomando sobre el modelo de cooperativismo tenemos una ventaja, que el cooperativismo también promueve y procura que todos sus asociados tengan una formación permanente y actualizada. Y eso realmente hace que las familias, los países, tengan una posibilidad de proyección mucho mejor que eso. Don Otto, otra interrupción. Sí. Es que ya, es un tema para mí que me apasiona esto. Si nosotros, como países, logramos acuñar la cultura del emprendedora en los
en los planes de educación, que se refleje, ¿verdad? Que nuestras generaciones, que la niñez, que los adolescentes y los jóvenes y adultos puedan entender que eso debe estar en mí desde la educación. Ponemos en cintura a los planes de los gobiernos de los países para que abran los espacios económicos y dinamicen la economía de las comunidades, y creo que esto sería un gran paso a nivel latinoamericano y del Caribe. Claro, doña Flori, y usted ahorita hablábamos, digamos, el retraso que tiene la actualización de los planes de estudio. Eso realmente trae al traste muchas razones de competitividad a nivel país y a nivel regional. Me parece que debería ser más agresiva la parte de investigación y prospección para saber qué políticas públicas diseñar que nos lleven a ese nivel de competitividad regional. Cómo mejorar los conocimientos de las personas. Y creo que ahí tenemos instituciones, por supuesto hay universidades muy buenas, pero también a nivel técnico tenemos, por ejemplo, todo el trabajo que hace el SENAI en Brasil o el SENA en Colombia, en Costa Rica mismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, las recomendaciones que da Sinterfor OIT. O sea, tenemos que aprovechar todos esos insumos para ir mejorando la calidad de la educación en la región. Bueno, don Henry, de todo esto que nos ha motivado la maestra Flori Corrales, ¿cuáles serían sus observaciones, sus comentarios? Bueno, observaciones no, al contrario, es importante que esta comunicación también sea una experiencia de aprendizaje, ¿no? El tener aquí a la doctora Flori en comunicación, sus aportes son importantes. Ella reitera, mire, y yo preciso que en una evaluación por países, en una mirada de datos, Costa Rica, aun cuando hoy su presupuesto es menor, en los últimos 20 años es el país que más invierte en educación. Tiene la fortaleza de tener menos estudiantes en las aulas, que es una fortaleza considerando la falta de profesores en la región. Y es algo que piden los profesores, ¿no? No tener aulas numerosas para hacer, para hacer su trabajo. Y yo estaba tomando nota de algunos problemas o algunos, vamos a decir, desafíos, como dijo la doctora, no digamos problemas, digamos, yo estoy mirando unos desafíos de lo que iba tomando nota de lo que hemos comentado, y me quedo aquí con estos apuntes que he hecho de la sesión. Tenemos una baja inversión en educación, pero se podría mejorar si el gasto es efectivo. Es decir, aún teniendo baja inversión en educación, se puede mejorar si el gasto es efectivo. Y reitero aquí mi pedido: necesitamos asegurar la cobertura educativa como prioridad. Necesitamos, y aquí pues es innegable entrar, y este es un tema para largo, que uno de los problemas de la poca efectividad es la corrupción. O sea, esos temas tenemos que abordarlos también. O sea, los presupuestos se resquebrajan por el tema de muchas veces de corrupción, que es un tema que está vinculado a muchos gobiernos en el continente o a muchos sectores. Otro punto importante allí es otro desafío que tenemos es la desigualdad en el acceso al servicio educativo, que tiene que ver con lo que había comentado en el tema de inversión.
Un desafío 3, podríamos decir, es la brecha en la calidad de los aprendizajes. No basta que el estudiante asista a la escuela, hay que asegurar aprendizajes que le sirvan, aprendizajes contextualizados. Todavía tenemos modelos educativos en América Latina que priorizan más tiempo, se capacita el profesor en planificación que en aprendizajes, que en estrategias para el trabajo. Una planificación es importantísima y es un aspecto clave en el rol que tenemos los docentes. Pero si esa planificación no se convierte en experiencias significativas, reales de aprendizaje, no hemos hecho nada con la planificación. Es importante cerrar ahí el círculo. Hay insuficiencia en la región de docentes hacia el 2030. De ahí que tenemos docentes un poco cargados con estudiantes en algunos países. No nos olvidemos que tenemos en América Latina y el Caribe, tenemos Brasil con más de 230 millones de habitantes, México con 120 y tantos millones de habitantes, y tenemos países como Uruguay, Costa Rica, que están 5 millones de habitantes. Es decir, las políticas obviamente son diferentes. Hay una brecha digital y tecnológica, ¿no? Sin embargo, tenemos experiencias importantes como Costa Rica, como Colombia, como Chile, como Uruguay, como Argentina, que están trabajando fuertemente sus políticas globales. Perú está trabajando fuerte también en poder acortar esa brecha digital que hoy es una necesidad, ¿no? El impacto de la pandemia, todavía tenemos rezagos de ese impacto, ¿no? Si nosotros revisamos el informe que hace UNESCO sobre el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la calidad en educación, nos damos cuenta que no solamente nos hemos detenido, sino que nos hemos retrasado. ¿Qué va a pasar cuando UNESCO convoque a septiembre del año 2030, ¿no? Que seguramente van a ser convocados los representantes de los países para establecer la nueva agenda mundial, ¿no? La agenda que tenemos ahora va hacia el 2030. ¿Qué va a pasar ahí con educación? Lo había comentado el doctor, el maestro Otto. Tenemos currículos descontextualizados, desvinculados muchas veces de la realidad. Hace poco lo comentábamos con un grupo de colegas. Es probable que todavía existan universidades que sigan formando profesionales con los currículos que tenían antes de la pandemia. Tenemos que actualizar. Muchas de las carreras profesionales se actualizaron y hoy hay una demanda de nuevas competencias y quizás competencias que no las pedíamos antes. Es importante estar vinculado, la doctora Flori lo comentó, es importante vincular al profesional que se está formando más tempranamente con el campo profesional. O sea, no esperemos que llegue en una carrera de 5 años, que llegue recién el 4.º año para recién mandarlo al campo de prácticas. Mi propuesta es integrarlo más tempranamente al campo laboral. Y países, por ejemplo, como Perú, la 30220, la ley universitaria del año 2014, establece claramente que los currículos deben ser evaluados como mínimo dentro de los 3 años. Entonces, los currículos hoy son muy dinámicos. Es importante siempre estarlos actualizando en función a la realidad. Inteligencia para rato que habría que conversarlo. Sin embargo, hoy existe el doctor Manuel Moreno, ex rector de la Universidad de Guadalajara en la modalidad virtual. Hace poco en la Feria del Libro de Guadalajara decía que las tecnologías nos van dando múltiples oportunidades, pero las instituciones educativas no se están adecuando con la misma velocidad con la que está avanzando la tecnología. Nos está pasando con inteligencia artificial en este momento, ¿no? No hay todavía los reglamentos de ética profesional en las universidades. Necesitamos actualizarlos. Bien, y bueno, falta de políticas de Estado sostenibles, que era lo que comentaba. Yo abogo respetuosamente que América Latina tenga modelos educativos más contextualizados.
nuestros países son bastante heterogéneos. Una característica de las políticas educativas no es la igualdad, tiene que ser la equidad, darle más a quien más necesita. Necesitamos modelos educativos en la región que tengan mínimo la característica de ser inclusivos, de ser contextualizados y que abarquen la interculturalidad. Hay muy buenas experiencias. La universidad, hay universidades en Colombia que están trabajando muy bien la interculturalidad, en Ecuador, en Perú. Es un tema que hay que ir precisando más ahí. Política educativa con equidad. Gracias, doctor. Doctor Henry, muchísimas gracias por su valiosa participación y por esas reflexiones que hemos hecho hoy sobre el estado de la educación en Latinoamérica. Le damos el pase ahora a la maestra Flori Corrales para que también se despida, ya que el tiempo nos está ganando la partida. Doña Flori. Quiero plantear aquí en esta oportunidad que me da don Otto, que para mí la formación docente hoy por hoy debe ser política pública de nuestros países. Cuando hablo de política pública tiene que tener una serie de consideraciones, pero una de ellas es que debe haber sincronía entre la formación inicial de las universidades versus la formación permanente que ofertan los ministerios de educación de los países. Así es que ahí lo dejo en la mesa como un reto de nuestros países y obviamente de Costa Rica. Y muchas gracias por haberme permitido y darme la oportunidad de compartir ideas sobre la realidad de la educación latinoamericana y del Caribe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, realmente maestros de maestros. Nos complace muchísimo el haber podido realizar este conversatorio y a todas las personas docentes de América Latina les recomendamos visitar la página de Red DOLAC, donde también hay un centro virtual que, dicho sea de paso, el doctor Henry es el coordinador de ese centro, a donde también podrán encontrar muchas oportunidades de mejora en formación continua y continuada. Muchísimas gracias por la participación a ambos y a nuestra audiencia. Los invitamos para que la próxima semana nos encontremos en un programa más de Convergencia Global con nuevos temas sobre la gestión del conocimiento, los resultados de investigaciones y cómo desde esta formación abierta que hacemos desde Convergencia Global busquemos una mejor calidad de vida para todos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.